Bueno, la idea de este video es poder explicar los fundamentos teóricos que subyacen, ¿sí?, a los conceptos que se van a trabajar en el trabajo práctico laboratorio número 1 de solubilidad y punto de fusión, ¿sí? Para iniciar vamos a hablar acerca de la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? ¿Sí? La solubilidad se define, ¿sí? Hay varias definiciones. Podemos definir de una forma como la máxima cantidad de soluto, ¿sí?, que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica, porque la solubilidad depende de la temperatura. Entonces siempre se define la solubilidad a ciertas temperaturas, ¿sí? Entonces la máxima cantidad que puede disolver, ¿sí? Si superamos esa máxima cantidad, va a precipitar, ¿sí? Si es la máxima cantidad, estamos hablando de una solución saturada, ¿sí? Si tiene menos, una solución no saturada. Si tiene más, una solución sobresaturada, ¿sí?, que excede la solubilidad y puede precipitar, ¿sí? Que es lo que dice acá abajo, ¿sí? Es la cantidad de soluto necesaria para formar una disolución saturada, ¿sí?, en una cantidad de solvente. Ahora, la solubilidad, ¿sí?, implica que dos sustancias se mezclen, se disuelvan, ¿sí? En ese proceso de disolución, ¿sí?, vamos a ver cómo se realiza. Hay una primera parte en la que las moléculas del disolvente deben separarse entre sí, una etapa 1. Para ello tenemos que analizar el tipo de interacciones que se dan entre las moléculas del disolvente para que se dé esta primera etapa. La segunda etapa es el sólido, ¿sí?, o ese soluto, ¿sí?, tiene interacciones que definen su forma, ¿no? Si fuera un sólido, su estructura cristalina o su estructura, sí, amorfa, pero en sí está dado por ciertas interacciones. Para que se dé el proceso de disolución, también las moléculas del soluto deben separarse entre sí, ¿sí?, lo que implica, ¿sí?, también conocer el tipo de interacciones que se dan entre las moléculas de soluto. Y finalmente está una etapa 3, en la cual se mezclan estas moléculas separadas del disolvente y el soluto, ¿sí?, para dar origen a una disolución o solución, ¿sí? Justamente, una solución que es un sistema homogéneo, donde nosotros no vemos los constituyentes, sino vemos una fase homogénea. Entonces tenemos que ver, ¿sí?, a nivel de interacciones, tenemos que analizar las interacciones entre las moléculas de disolvente, entre las moléculas de soluto y entre las moléculas de disolvente y soluto, ¿sí?, para poder predecir, ¿no?, la solubilidad. Entonces, esas interacciones están dadas a través de fuerzas, ¿sí?, o interacciones intermoleculares, entre moléculas, que habíamos estudiado al inicio de la materia, ¿sí?, que para nosotros poder definir o inferir qué tipo de interacciones puede presentar las moléculas, tendremos que analizar su polaridad, ¿sí? ¿Sí? Sí, lo que va a definir qué tipo de interacciones. Las tres principales que conocemos es la fuerza del London, el dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Bajo la premisa general siempre de que lo semejante disuelve lo semejante. Y en esta imagen tenemos 4 ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un sólido, ¿sí?, que tiene una red cristalina iónica, como un cloruro de sodio, por ejemplo, en presencia de agua, lo que ocurre es que en contacto con el agua, los iones positivos y negativos del sólido se empiezan a disolver en agua. ¿De qué manera el agua los disuelve?
a través de solvatar cada uno de sus iones, ya sea por el lado del oxígeno, que tiene una densidad negativa con la carga, con el catión del sólido, o de la parte de los hidrógenos con densidad positiva hacia las cargas negativas de, del sólido, ¿sí? Otro ejemplo tenemos cuando tenemos, por ejemplo, un sólido no polar. Y, por ejemplo, puede ser una grasa, ¿sí? Y tenemos un disolvente también no polar. Los dos son no polares. El tipo de interacción, ¿sí?, va a ser similar. Entonces, sí se van a poder mezclar las moléculas del sólido no polar con el disolvente no polar. Se disuelve, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, tuviéramos un sólido iónico, o sea que hay iones negativos y positivos, pero el disolvente es no polar? Al ser no polar, no puede solvatar ni separar, ¿sí?, los iones positivos y negativos de la estructura cristalina del sólido. Por lo tanto, no se va a disolver. O también, si tenemos un sólido no polar, pero ahora el disolvente es polar, ¿sí?, no hay compatibilidad, diríamos, de interacciones, por lo tanto, las moléculas del disolvente no van a solubilizar al soluto. Bien. Un concepto clave que también que tenemos que dejar es que es algo miscible. Es un concepto que se aplica solo a líquidos, ¿sí? Y miscible significa que esos dos líquidos son solubles entre sí en todas las proporciones. No importa la cantidad que yo coloque de uno o de otro, siempre va a ser soluble. Otro concepto que es importante tener claro es la solvatación, ¿sí?, que es un proceso mediante el cual un ion de una molécula, ¿sí?, se rodea por moléculas del disolvente de una manera específica, generalmente con densidades de cargas opuestas, ¿sí? Cuando el disolvente es agua, este proceso se llama hidratación. Hidrata, ¿sí? Las moléculas de agua se colocan alrededor, como vimos el caso ¿sí? ¿Cómo medimos la polaridad? Nosotros podemos inferir la polaridad, decir si una molécula es polar o no polar, viendo su estructura, y quizás podríamos comparar entre moléculas, pero no podemos predecir con exactitud un valor de polaridad, analizando la estructura. Para ayudarnos con esto, surge, traído desde el campo de la física, ¿sí?, lo que se llama la constante dieléctrica, que es una medida de la polaridad del solvente. Lo que se realiza, ¿sí?, cómo se obtiene ese valor de la constante dieléctrica y qué es, ¿sí? Se arma un sistema, como está representado en la imagen, con dos, ¿sí?, chapas, en las cuales se están conectadas a un sistema de corriente, donde se puede medir el voltaje, ¿sí?, que circula entre una chapa y la otra. Y en ese espacio, entre estas dos placas, lo que se agrega la sustancia que queremos medir. Si la sustancia es muy polar, la electricidad o la corriente eléctrica va a circular, entonces vamos a tener una mayor lectura de voltaje, ¿sí? Y si la sustancia es no polar, ¿sí?, o apolar, no va a haber una transmisión de la corriente eléctrica, entonces su conductividad, el valor que vamos a medir, ¿sí?, la constante eléctrica, va a ser muy baja. Entonces, ¿qué nos indica esta constante dieléctrica? ¿Sí? El grado de polarización eléctrica de una sustancia cuando ésta se somete a un campo eléctrico exterior, lo que les estaba contando, ¿sí? Si bien es afectado por muchos factores, como el peso molecular, la forma de la molécula, la dirección de sus enlaces, o sea, la geometría, ¿sí?, sin embargo, este valor medido en este sistema nos da una idea certera. En base a las mediciones
de la constante dieléctrica de algunos solventes, por ejemplo, podemos encontrar solventes apolares como el éter de petróleo, el hexano o el benceno o el éter etílico, que tienen constantes dieléctricas muy bajas, 1,8, 2,9 hasta 4,47, por ejemplo. Después tenemos algunos que tienen una polaridad intermedia, por ejemplo, el cloroformo 5, acetato etilo 6, 2-butanol, la acetona, que es un solvente polar aprótico, ¿sí? 21. Y después tenemos algunos solventes muy polares, como el etanol, el metanol, ¿sí? Y el agua, que siempre es un solvente muy polar. Entonces, tener idea del valor de la constante dieléctrica nos va a dar una idea muy certera, ¿sí?, del tipo de solvente que tenemos. Acá está acompañado de la viscosidad y del punto de ebullición de cada sustancia, ¿sí? Y ahí tienen los solventes polares. Ahora, esa solubilidad, ¿sí?, varía. ¿Varía con qué? Con la temperatura. ¿Cómo varía la solubilidad con la temperatura? Si nosotros vemos este gráfico, el primer gráfico, en el eje Y tenemos el valor de solubilidad que está expresado en gramos de soluto cada 100 gramos de agua. En el eje X tenemos la temperatura y lo que vemos es que al aumentar la temperatura, esto es para sólidos, ¿sí? Al aumentar la temperatura, en general, ¿qué ocurre? Aumenta la solubilidad en sólidos, ¿sí? Hay algunos casos excepcionales en los cuales baja su solubilidad al aumentar la temperatura, pero son casos excepcionales. Vamos a ampliar un poquito de este gráfico dos sustancias, por ejemplo, el nitrato de potasio y el cloruro de sodio. ¿Qué podemos ver acá? ¿Sí? Para estas dos sustancias las curvas no son las mismas. Por ejemplo, en el nitrato de potasio, ¿sí?, hay una gran variación de la solubilidad al aumentar la temperatura. Es casi nula a baja temperatura y aumenta mucho, pero mucho, al aumentar la temperatura. Y hay otras sustancias, por ejemplo, el cloruro de sodio, que su solubilidad no se ve grandemente afectada o muy afectada, ¿sí?, con el incremento de la temperatura. Entonces, esta variación en la solubilidad entre los sólidos a distintas temperaturas es importante porque es un dato que vamos a utilizar en el laboratorio de recristalización. Así que hay que empezar a tener en cuenta este tipo de datos, ¿sí? Que hay una solubilidad diferencial entre los sólidos a distintas temperaturas. Entrando un poco más de lleno en el ensayo de solubilidad, ¿sí?, se propone, ¿sí?, probar la solubilidad de algunos solutos, de 4 solutos, en 4 solventes. El solvente va a ser agua, ¿sí?, etanol, acetona y tolueno. Antes de arrancar, ¿sí?, uno lo que tienen que realizar es ir a buscar los datos teóricos de cada uno de los solventes, ¿sí? Saber a nivel estructural cuál es su punto de ebullición, ¿sí?, de los solventes. El agua es 100, el etanol, por ejemplo, es 78, la acetona es 56, pero también algunas propiedades, que estos dos son muy inflamables. El tolueno puede ser tóxico, también inflamable. Acá está el símbolo E, ¿sí?, indica su constante dieléctrica. Fíjense que hay una gran variación, 80, 26, 21 y 2,38, ¿sí?, en amplitud. Y podemos ver, ¿sí?, bien a nivel estructural, ya no podemos predecir si tipo de interacción. El agua sabemos que tiene puente de hidrógeno, el etanol puede formar puente de hidrógeno. La acetona, ¿sí?,
no puede formar puente hidrógeno, pero tiene un oxígeno con pares libres que puede aceptar, digamos, un puente de hidrógeno. Y el tolueno directamente no puede formar puente de hidrógeno, es un compuesto apolar, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, su constante eléctrica es muy baja. Dentro de los solutos a analizar, vamos a probar el ensayo de solubilidad con 4 solutos: el ácido benzoico, el naftaleno, urea y alfa-naftol. ¿Sí? Por ejemplo, si analizamos el ácido benzoico, vemos el grupo ácido, ¿sí? Que es un grupo polar, ¿sí? Que tiene pares de electrones libres, puede formar el dímero de puente hidrógeno, pero sin embargo este ácido, ¿qué tiene? Tiene un anillo aromático. Esta parte del anillo aromático es una parte apolar. Entonces es una molécula que tiene sectores, un sector polar y un sector apolar. Cada sector puede interactuar de diferente manera, ¿sí? Con o orientarse la molécula de distintas maneras en el solvente. El naftaleno, por ejemplo, es irritante y son como dos anillos bencénicos unidos, ¿sí? Es un compuesto apolar, o sea que la única interacción que tendrá será fuerzas de London. La urea es una molécula muy polar, ¿sí? Hay oxígeno, hay un nitrógeno con pares libres, se puede formar puente de hidrógeno sin ningún problema. Y el alfa-naftol nos sucede algo parecido al ácido benzoico, sin nada más que ahora hay 2 anillos aromáticos, ¿sí? Y hay un oxidrilo, que este oxidrilo podría formar puente de hidrógeno, pero proporcionalmente a toda la estructura, la parte polar de este oxidrilo es muy pequeña. En base a este análisis de las estructuras, ¿sí? Entre los solutos y los solventes, hay que hacer el ensayo en el laboratorio con tubos de ensayo para definir si en frío si son solubles o no. Los sólidos se coloca un poquito en el fondo del tubo de ensayo y se agrega el solvente. Se mezcla, se agita el tubo de ensayo y se ve. En frío, como decíamos, había una solubilidad diferencial. Quizás en frío algunos no sean solubles y, de ser posible, se podría probar su solubilidad en caliente, ¿sí? De ser posible, ¿por qué? Porque hay algunas sustancias que son inflamables, entonces no la podemos calentar. O bien su punto de ebullición es muy bajo, por ejemplo, la propanona tiene 56, no la puedo calentar porque si la caliento un poco, ¿sí? Ella directamente va a entrar en ebullición, va a pasar a fase de vapor. ¿Sí? En base a esta interpretación, ¿sí? Acá tienen las respuestas, por ejemplo, ¿sí? Después eso habrá que chequearlo con el trabajo práctico. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? ¿Sí? Antes de establecer su definición, vamos a analizar este gráfico para entender un poco, que es la curva de calentamiento. En el eje Y tenemos la temperatura y en el eje X el tiempo. Partimos de un sólido, ¿sí? A tiempo cero, la sustancia está en estado sólido, como los sólidos que ustedes van a trabajar en el laboratorio. A medida que pasa el tiempo, empiezo a incrementar la temperatura, empiezo a aumentar la temperatura. Hasta que llegamos al punto A. En el punto A, ¿qué pasa? El sólido, ¿sí? Parte del sólido pasa de estar sólido a estado líquido. ¿Sí? Si yo sigo calentando, ¿sí? Van a ver que la temperatura se mantiene constante y no aumenta, pero se sigue, ¿sí? Fundiendo algo del sólido pasando a estado líquido, hasta alcanzar el punto B. En todo este periodo de A a B es una meseta, ¿sí? No hay incrementos de temperatura, pero yo he seguido calentando. ¿Qué quiere decir? Que el sólido, digamos, recibe esa energía para poder debilitar las interacciones de las moléculas del sólido para que pasen a estado líquido. Una vez que estamos en el punto B y seguimos calentando, ¿sí? A lo largo del tiempo, ¿qué pasa? El líquido ya no hay sólido. En el punto B no hay sólido, ya todo se transformó en líquido, se fundió todo.
Ahora ese líquido, si yo sigo a lo largo del tiempo, sigo calentando, voy a ver que el líquido se calienta, aumenta la temperatura hasta llegar al punto C. En el punto C se alcanza el punto de ebullición. Pero, ¿sí?, algunas moléculas del líquido pasan a fase de vapor. ¿Sí? Se escapan del líquido, diríamos, por la temperatura. Fíjense que acá tampoco hay un aumento de la temperatura constante, donde cada vez más moléculas de ese líquido pasan a la fase de vapor, hasta que llegamos al punto D. Durante todo este periodo no hay incrementos de temperatura. En el punto D ya todo el líquido ha pasado a fase de vapor, ¿sí? Entonces, después de todo ya es vapor, ya no queda líquido, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esta curva de calentamiento? ¿Sí? Que entre el periodo que hay dos momentos de temperatura constante. ¿Sí? Acá, este es el punto de función, ¿sí? Es el valor de temperatura en el cual, ¿sí?, existe una coexistencia, por ejemplo, entre el estado sólido y líquido. Hay dos estados juntos ahí, ¿sí? Hasta que termina de fundirse el sólido, cuando alcanzamos el punto B. Lo otro que vemos es que el otro punto de temperatura constante es el periodo que va entre C y D, que es cuando coexisten dos estados. Algo del líquido que está pasando a fase de vapor hasta que llegó al punto D donde todo el líquido es vapor. Esos dos momentos son los que vamos a llamar punto de fusión y este es el punto de ebullición. Pero en esos puntos, en ese valor de temperatura, existe la coexistencia de dos estados, ¿sí? Entonces, ¿sí?, ¿sí?, en ese periodo donde la temperatura se mantiene constante, ¿sí?, es lo que yo les decía, está la coexistencia de estados. Fíjense que la longitud o la amplitud del periodo de fusión es mucho menor que el periodo ¿sí?, de vaporización. Por lo tanto, la fusión se da en un periodo corto de tiempo. Entonces, cuando uno hacemos la medición del punto de fusión, hay que estar muy atentos a mirar lo que sucede porque en un breve periodo de tiempo va a ocurrir, ¿sí? O sea, nosotros nos vamos a centrar acá para explicar el punto de fusión, esa coexistencia de estados. Entonces, ¿qué sucede en la fusión? El sólido recibe energía en forma de calor, ¿sí? Las interacciones entre las moléculas del sólido se debilitan y pasan a estado líquido. Entonces, acá hay que definir dos cosas, ¿sí? ¿Qué es un gas y qué es vapor? Porque vamos a hablar mucho ahora de la presión de vapor. Un gas es cualquier sustancia que está en estado gaseoso a temperatura y presiones normales. Si yo no digo vapor de oxígeno, vapor de nitrógeno, vapor de dióxido de nitrógeno, no, son gases. El gas dióxido de nitrógeno, el gas oxígeno, ¿sí? Sin embargo, vapor es la forma gaseosa de cualquier sustancia, ¿sí?, que pueden ser líquidos o sólidos a temperatura y presión normal, ¿sí? Entonces, vapor es cualquier sustancia en estado gaseoso, ¿sí?, pero que no es su estado normal. Estamos como siendo forzada a que pase al estado gaseoso, ¿sí? El agua normalmente a temperatura normal está líquida. Entonces uno habla de vapor de agua, ¿sí? Entonces, en base a esta curva de calentamiento, ¿qué podemos decir? Que el punto de fusión de un sólido cristalino no se puede definir por la temperatura a la que un sólido se transforma en líquido. ¿Por qué? Porque es un periodo donde existe una coexistencia de estados, ¿sí? Entonces no se puede definir en base a una temperatura. Si bien hay una temperatura, pero ¿qué está sucediendo en esa temperatura? Hay una coexistencia de una parte sigue en estado sólido y parte sigue estando en estado líquido, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos definir de una forma más precisa el punto de fusión? ¿Sí?
Porque no, el punto de fusión es un valor fijo, ¿sí? Es una temperatura neta definida y constante, que no es afectada por la presión. Entonces, no se puede definir el punto de fusión en base a temperatura. Vamos a utilizar, ¿sí?, otro concepto para definir el punto de fusión. Antes de esto, sí, vamos a ver lo que era la presión de vapor. ¿Qué era la presión de vapor? Si nosotros colocamos un líquido, ¿sí?, por ejemplo, dejamos agua una semana, vamos a ver que cada vez hay menos líquido. Sin embargo, no lo estamos calentando. Lo que ocurre es que moléculas del seno del líquido se escapan, ¿sí?, de ese líquido, se van. O sea que las moléculas que normalmente tienden a escaparse, ¿sí? Si yo pusiera una tapa en esto, ¿sí?, y colocara esto a un manómetro, si luego de un cierto tiempo se logra el equilibrio, ¿sí?, se escapan, ¿sí?, del seno del líquido algunas moléculas, no se van a ir al ambiente, ¿sí?, porque está cerrado. Entonces uno puede medir la presión que ejercen las moléculas en ese equilibrio, en el sistema, ¿sí?, en este caso, líquido-gas, ¿sí? Sería una vaporización. Pero también eso lo podemos ver, ocurre lo mismo con el estado sólido. De una sustancia en estado sólido, algunas moléculas de ese sólido se escapan y también directamente al estado gaseoso. También podemos medir la presión de vapor que se genera en ese momento, ¿sí? Que es el caso clave que se ve siempre del yodo. Yodo es un sólido, ¿sí?, que si lo colocamos en un ambiente cerrado, por ejemplo, vamos a ver que el ambiente se torna púrpura, ¿sí?, o pardo, porque se sublima, pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso. Bien. Entonces, para ello, vamos a ver qué tienen en común estas dos situaciones de coexistencia de estados. Que en todos estos momentos, tanto en el líquido como en el gas, ¿sí?, ese vapor que se genera de la sustancia líquida o de la sustancia gaseosa, ¿sí?, puede ser medido. Podemos medir la presión de vapor de esa sustancia. Como yo le decía, ¿qué pasa con un sólido? Si el sólido yo lo caliento por sublimación, ¿sí?, algunas moléculas pasan a estado gaseoso y generan presión de vapor. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor del sólido. Muy bien. Eso por un lado. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo un líquido? ¿Sí? Si yo aumento la temperatura, también moléculas del líquido se van a escapar y van a medir o definir una presión de vapor. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor de ese líquido. Entonces, si yo superpongo o si superponemos ambos gráficos, ¿sí?, vamos a encontrar un punto de intersección entre la curva del sólido y la curva del líquido, donde se da un momento único, ¿sí?, a una cierta temperatura, donde existe una sola presión de vapor para la coexistencia de estados, ¿sí? Entonces, como dice acá, ¿sí?, la superposición de los gráficos A y B de estos dos gráficos, ¿sí?, se define un punto F, ¿sí?, como la coexistencia de dos fases, la fase sólida y la fase líquida, que era lo que ocurría en la curva de calentamiento. ¿Se acuerdan? Que había una parte del sólido que era sólido y había una parte del sólido que era líquido. Por lo tanto, no podíamos entender bien qué sucedía ahí, porque había dos estados. Pero si lo llevamos en términos de las presiones de vapores que generan cada uno de esos estados, ¿sí?, en base a estos gráficos podemos definir un único punto, ¿sí?, donde en base a la presión de vapor está la coexistencia de estados. Y ese punto es el que se conoce como punto de fusión.
Entonces, ¿qué vamos a decir? Que punto de fusión es el valor de temperatura donde se da la única presión de vapor y el equilibrio de los sistemas sólido y líquido, que es lo que ocurre a esa temperatura constante que vimos en la curva de calentamiento. Entonces, no es tan fácil definir el punto de fusión si comprendemos qué está ocurriendo en ese momento, ¿no? En la sustancia. Ahora, ¿sí? Habiendo visto la definición, ¿sí?, de la presión de vapor, vamos a hablar un poquito de la ley de Raoult. Esta ley que establece, ¿sí?, que la presión de vapor de un líquido disminuye si se disuelve en él un soluto no volátil ni iónico. O sea, yo tengo un sólido, ¿sí? Cuando alcanza temperatura se funde, pasa a ser esto líquido, y en esa coexistencia de estado, ese líquido que hacía generaba presión de vapor, porque había moléculas que se escapaban de ese líquido. Hoy la ley de Raoult dice que en ese momento cuando se funde el sólido, si el sólido tuviera solutos no volátiles o impurezas, ¿sí?, no volátiles o no iónicas, ¿qué va a pasar? Menos moléculas van a pasar de ese sólido fundido, ¿sí?, a generar vapor. Entonces, si nosotros volvemos a ver, ¿sí? ¿Sí? Ahora, esto solo ocurre, ¿sí?, si la impureza se solubiliza en el sólido fundido, que es este líquido, ¿sí? Si la impureza no interacciona con el sólido fundido, con el líquido no va a afectar a la presión de vapor y por lo tanto no va a estar modificando el punto de fusión. Si se disuelve, entonces sí, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la presión de vapor, por lo tanto también disminuye el punto de fusión. Entonces, si vemos el gráfico anterior, que era la intersección de las dos curvas, veíamos nosotros que aumentábamos la temperatura, llegamos a un valor de coexistencia sólido-líquido y este era el punto de fusión que teníamos. Ahora, si hay impurezas que se disuelven en el sólido fundido, es menor la presión de vapor, o sea que voy a un punto anterior, ¿sí? La presión de vapor va a ser más baja, ¿sí? Entonces el valor de temperatura donde se dé esa coexistencia del estado líquido va a ser menor. Entonces, ¿qué me hace? Baja el punto de fusión. Si aumenta entonces la concentración de impureza, va a rebajar más aún la presión de vapor del líquido, que es el sólido fundido, y por lo tanto hará un descenso en el punto de fusión. Como de vuelta, ¿sí? Si la impureza no se disuelve en el líquido, ¿qué sucede? No afecta el punto de fusión de la sustancia en cuestión. Eso es cuando hay impureza. Vamos a trabajar en el laboratorio con sustancias que pueden, cuando uno hace una extracción, por ejemplo, o hace una recristalización, son técnicas que se utilizan para purificar muestras. Si tuviera alguna impureza, ¿sí?, vamos a ver modificada el punto de fusión. Si tuviera impureza y uno determina el punto de fusión, ¿sí?, acuérdense que el punto de fusión es un valor fijo exacto, ¿sí? No puede haber variación, es único de cada compuesto. Si yo empiezo a medir el punto de fusión y veo un rango, empieza a fundir a cierta temperatura y termina a otra, ¿sí?, si el rango S es superior a 2 grados, ¿sí?, y está generalmente por debajo del punto de fusión de la sustancia pura, ¿qué quiere decir? Que la muestra es impura. Entonces habría que purificarla, ¿sí?, cuando sé que logré que sea pura, cuando le mido el punto de fusión y no haya estas variaciones. ¿De qué depende el punto de fusión? ¿Sí? Entonces, ¿qué dije? Mi punto de fusión no varía la presión externa. Punto de fusión no varía con la masa, con la cantidad que haga. Ya podemos poner 1 gramo, 0,5 gramos,
con muy poquito que pongamos, nosotros podemos medir el punto de fusión y va a ser representativo de toda la sustancia, ¿sí? Porque es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad, sino de la característica de cada sustancia. Sin embargo, el punto de fusión no lo es todo, ¿sí? Para sustancias sólidas, ¿sí? Que no se descomponen cuando uno las calienta, ¿sí? Entonces uno lo puede medir fácilmente y me va a ser útil. ¿Para qué? ¿Sí? Para intentar identificar una sustancia que por ahí no conozco, ¿sí? Sin embargo, no es definitoria. Voy a necesitar otros tipos de datos para lograr la identificación definitiva, ¿sí? Con sustancias, métodos más complejos, pues por ahí si tengo una idea o sospecha me ayuda mucho, ¿sí? Y también sirve mucho el punto de fusión para estimar la pureza de las muestras. Si ustedes trabajan en un laboratorio y compran, por ejemplo, un reactivo y desconfían, ¿sí?, de si es puro o no es puro, lo que hace uno le puede medir fácilmente el punto de fusión. Y si no es un valor neto definido que uno lo encuentra en las tablas, porque el punto de fusión está tabulado, ¿sí?, y les da un rango, ustedes ya se van a dar cuenta que lo que compraron es impuro, ¿sí? Y para usarlo lo tendrán que purificar o no, pero bueno, ya tienen un conocimiento que sin poder hacer medir el punto de fusión no se sabría. El punto de fusión podemos hacer distintas técnicas o aplicarlo en distintas técnicas. Una de esas es el punto de fusión mixto o punto de fusión mezcla, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en esta técnica, ¿sí? ¿Qué sabemos? Que cuando se mezclan dos sustancias, el punto de fusión disminuye, ¿sí? Porque afectaba la presión de vapor. Y además vemos un intervalo, un rango más amplio, ¿sí?, de lectura, de cuando empieza a fundir hasta cuando todo se funde, ¿sí? Pero si nosotros lográramos disminuir las impurezas purificándolo, ¿sí?, el punto de fusión se acercaría al valor teórico y el rango se acortaría, ¿sí? Entonces, en base a esto, lo que se hace en esta técnica es, por ejemplo, si tengo una sustancia A desconocida y tengo una sustancia B conocida, ¿sí?, y se presume que A podría ser B, podría ser esa sustancia, ¿qué hago? Mezclo igual cantidad de las dos sustancias y determino el punto de fusión de esa mezcla, de ese polvo que resulta de mezclar los dos. Si A es igual a B, si cuando mide el punto de fusión me va a dar el punto de fusión de B, porque es la misma sustancia. Entonces diré, es puro, rotulo el frasco, A es lo mismo que B. Ahora, si el punto de fusión de A es distinto, ¿qué voy a ver cuando mide el punto de fusión de esa mezcla? Voy a ver una variación muy grande en el punto de fusión desde que empieza hasta lo que termina. Y siempre por debajo del punto de fusión de la sustancia que yo creía, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el punto de fusión mezcla, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una sustancia A desconocida cuyo punto de fusión es 122 grados centígrados, ¿qué sustancia voy a usar de B? ¿Qué sustancia conocida voy a utilizar de B? ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar, por ejemplo, en estos manuales donde están los puntos de fusión de la sustancia, alguna sustancia que conocida que tenga el punto de fusión parecido, ¿sí?, a 122 o igual, ¿sí?, de la tabla de constante. Pero además no solo el valor, sino que tenga el mismo color y aspecto, ¿sí? Otra vez se mezclan en iguales cantidades, se mide el punto de fusión, ¿sí? Si es igual a B y A, ¿sí?, si el valor que mido es igual a B, A es pura. Si es distinto, varía, ¿sí?, es impura, o no sería esa sustancia. Se hace en el laboratorio, ¿sí? Para esto nosotros vamos a utilizar tubos capilares, que son estos tubitos de vidrio transparentes que tienen un diámetro muy chiquito, ¿sí?
Lo que vamos a hacer es, vamos a prender un mechero, Bunsen, van a agarrar así de un extremo, ¿sí? Y el otro extremo lo vamos a colocar sobre la llama del mechero, vamos a esperar a que se ponga rojo y solo se va a fundir el vidrio y se va a cerrar. Como chequeo que esté cerrado, ¿sí? Lo sumerjo en agua. Como el diámetro del tubo es muy pequeño, si no asciende por capilaridad, quiere decir que ya está cerrado el tubo. No lo pongo en cualquier parte de la llama, lo voy a tener que poner, ¿sí? En la parte de la llama donde tengo mayor temperatura, que es en la parte del punto más caliente de la llama, que no es en el borde de la llama en la parte roja, sino en el corazón, diríamos, en la parte celeste, ¿sí? ¿No? Si lo pongo en la parte amarilla, como está en la imagen, tiene muy arriba o muy abajo, voy a ver que voy a demorar un montón de tiempo. Si lo coloco en el lugar adecuado, en un ratito voy a lograr cerrar mi capilar. Lo que uno siempre hace, ¿sí? A la muestra de sustancia es secarla, deshidratarla, para que no haya un efecto de hidratación del agua, ¿sí? Entonces lo que se hace a las muestras, se las coloca en estufa a 70, 100 grados por 24 horas. Se muele en un mortero y se tiene las sustancias pulverizadas, ¿sí? En un videoreloj o en un sobrecito que se les va a dar a ustedes, ¿sí? ¿Sí? Es un mortero y la mano es lo que se conoce como pilón. Lo que van a hacer es en esto es un vidrio reloj, es una basecita de vidrio, ¿sí? Van a colocar algo de la sustancia y con el capilar que se cerró, de la parte abierta van a empezar a intentar que ingrese sustancia adentro de ese capilar de la parte que está abierta. Van a ver que sube un muy poquitito, tiene que estar bien molido porque si hay un granito se puede tapar el capilar y ya no nos va a servir. Entonces, lo que tenemos que hacer es moler bien la sustancia para que sea como una harina y pueda ir yo llenando ese capilar por el extremo abierto. ¿Sí? A medida que yo llene, ¿sí? Si puede ingresar aire en el capilar o tiene aire el capilar, me pueden quedar agujeritos sin sustancia. Para evitar eso, ¿sí? Lo que se hace es tratar de empaquetar bien esa muestra dentro del tubo capilar. Para esto tenemos unos tubos largos de vidrio transparente, ¿sí? Que lo vamos a poner sobre la mesada y desde arriba vamos a soltar el capilar con el extremo cerrado hacia abajo. Lo vamos a dejar caer adentro de ese tobogán, de ese tubo. Cuando caiga, la muestra va a ir bajando y se va a ir compactando. Lo que tenemos que lograr es que se empaquete y se compacte lo más posible, para evitar que se formen burbujas de aire, que cuando uno mide el punto de fusión me engaña, creo que está fundiendo y no. Ahora ese tubo capilar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, lo vamos a dosar, lo vamos a unir a un termómetro a través de una bandita de goma y vamos a dejar el extremo abierto hacia arriba y el extremo cerrado hacia abajo, a la par del termómetro, porque queremos ir viendo la temperatura a la que está, ¿sí? Lo que se arma un dispositivo similar a este, ¿sí? Nosotros lo que usamos es un balón, ¿sí? O puede ser un tubo de estos acodados, ¿sí? Donde se coloca un baño, una sustancia que se pueda calentar, que no se descomponga con la temperatura y que tampoco entre en ebullición. Puede ser glicerina, por ejemplo, ¿sí? Esa sustancia y ese termómetro se agarra de la parte superior y queda sumergido en la glicerina con el tubo capilar adosado en su extremo inferior, ¿sí? Y se empieza a calentar, se empieza a calentar. Esa sustancia, la glicerina o la que se utilice, son sustancias a veces muy densas, ¿sí? Que tienen un alto punto de ebullición, entonces son como muy viscosas. Entonces, cuando se empieza a calentar, se empieza a calentar por estrato, por superficie. Entonces, con el termómetro como se pueda ahí adentro, se empieza a mezclar para homogeneizar la temperatura. Y que una temperatura homogénea sea la que uno pueda leer en el bulbo del termómetro, ¿sí? Cuando empiezo a calentar y voy viendo, ¿sí? El líquido ese de baño, ¿sí?
obviamente, tratar de homogeneizar. Fíjense que acá tenemos algunos datos, ¿sí? Lo más utilizado son glicerina, que tiene hasta 160 grados. Lo que tiene es que es muy higroscópica. Hay que guardar en frasco cerrado porque absorbe el agua. Después tenemos parafina, vaselina, aceite de silicona. Bueno, varios líquidos de baño que se pueden utilizar. Bueno, ¿cuáles son las fases? ¿Sí? Cuando uno empieza a medir el punto de fusión. Yo lleno el capilar, ¿sí? Está lleno de sustancias. Lo pongo en el termómetro, lo sumerjo en la glicerina y empiezo a calentar tratando de homogeneizar constantemente. ¿Qué voy a ver en una fase? Voy a ir viendo la temperatura. Si, por ejemplo, el ácido benzoico funde a 122, el naftaleno 80, la urea 132 y el alfa-naftono 96. Hay un rango. La glicerina, así como requiere mucha temperatura para calentarse, después para enfriarse también hay que esperar tiempo. Entonces lo que se hace, uno siempre empieza con la sustancia que tiene el menor punto de ebullición, porque si me paso de temperatura, después tengo que esperar a que se enfríe. Arrancaremos con 80. Entonces en la primera fase, ¿sí? Si agarro el capilar que tiene naftaleno, ¿sí? Empiezo a calentar. Cuando se empieza a acercar a 80, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en esta fase? ¿Sí? Voy a ver que las partículas dejan de estar como un polvo suelto, sino que se empiezan a adherir uniformemente, ¿sí? Y formando como mini gotas adentro de el sólido. A veces es casi imperceptible porque como es un sólido blanco y estar dentro de otro líquido, ¿sí? La glicerina que se está calentando, hay que estar con mucho ojo mirando en ese líquido, ¿sí? Pero bueno, empiezan a aparecer unas micro gotitas adentro del sólido. Después en la fase B, ¿qué ocurre? Ya empiezan a aparecer espacios más libres y empiezo a ver los bordes más redondeados, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a fundir la parte más externa del sólido, ¿sí? Y se empieza a retraer el producto. Y si hubieran burbujas de aire, se empiezan a unir las burbujas de aire, ¿sí? Después tenemos la fase C, donde la muestra se retrae completamente porque se está fundiendo, ¿sí? Se empieza como a hundir en la parte de lo que ya se fundió, ¿sí? En la fase D, ¿qué ocurre? Ya hay mucho, casi todo fundido, empiezo a ver un menisco y pueden haber algunas partículas de sólido nadando, ¿sí? Quiere decir que todavía no está fundido, hay sólido todavía. Hasta que llegamos a la fase que es donde todo se ha fundido y veo algo homogéneo, quizás pueda haber alguna burbuja muy grande por ahí, ¿sí? Porque el capilar es muy pequeño. Estas son las fases que hay que identificar en cada una de esas muestras, en ese orden creciente de punto de fusión, para las mediciones. Generalmente se hacen 2 o 3 mediciones como repeticiones, no una sola, ¿sí? Bueno, hasta ahí es lo que se debería ver, ¿sí? Cuando uno realiza esto. Bueno, nos vemos en el taller para practicar.